de viscosidad, un poquito el viernes pasado, que hicimos un repaso en mecánica de fluidos, siempre el fluido se va a adherir a la pared que lo contiene. Entonces esa adherencia, si la pared está inmóvil y el fluido se está moviendo, va a indicar que una parte del fluido va a quedar adherida. Una lámina infinitesimal, de un espesor infinitesimal. Pero por efecto de la viscosidad que está inmediatamente al lado, va a estar frenada. Va a haber una fuerza de resistencia viscosa, que va a impedir que esa lámina se desplace muy rápido y se va a desplazar paralelamente a la piel. Vamos a conseguir una tercera lámina de fluido, también de espesor infinitesimal, y va a ocurrir lo mismo. Yo digo espesor infinitesimal para que tomen el concepto. Me digo, ese espesor, nosotros lo podemos definir si es infinitesimal, o finito. Entonces, vamos a tener una zona del fluido cercana a la pared que se va a estar desplazando con un movimiento que se denomina laminar en la mecánica de fluido, donde cada capa de fluido se traslada paralelamente a sí misma. En la forma más sencilla de esa transferencia, de ese movimiento, no existe una componente transversal a la dirección del fluido, el movimiento de esos capitas que tenemos, como una baraja de naipes que ustedes la mueven, o un bloque de hojas, una resma de papel también. Lo que ocurre es que entonces ahí, como la convección es un proceso de transferencia de calor por mezcla de fluido de distintas densidades, acá tenemos un fluido que no se mezcla, sino que se mueve paralelamente así. Entonces, el proceso de transferencia de calor ahí, ¿cuál les parece que puede ser? No se mezcla con convección. Hay conducción. Muy bien. Y ustedes se acuerdan de lo que ocurría, lo que le habían explicado hace un ratito, con un fluido. ¿Quién es más conductor? ¿Un sólido o un fluido? Sólido, por concepto de calor. El fluido se va a comportar como el equivalente de una resistencia. Y acá, en el seno del fluido, que tenemos un movimiento que puede ser turbulento, pero que normalmente los ingenieros siempre queremos para que esté todo homogéneo, ya lo vamos a ver explicado también. Entonces, las propiedades físicas y químicas que tenemos de este fluido, que digamos que la mayor parte de la cañería, tanto interna como externa, se mantienen uniformes. Pero acá hay una zona de transición, bueno, que no ha salido en esta, está mejor representada. Tenemos la condición de uniformidad en el seno del fluido, y cercano a la capa límite hay una zona de transición, acá tenemos convección, y acá tenemos una zona de conducción. Ustedes ven, como está el perfil de temperatura desarrollado, acá tenemos un delta T importante, porque tenemos una resistencia, y acá tenemos un delta T no tan importante porque tenemos conducción. Igual va a tener otra resistencia. Estas propiedades van a depender del calor transferido, va a ser proporcional al área, por la temperatura del fluido menos la temperatura de la pared que divide una resistencia, o lo que es lo mismo, el área externa, digamos externa también, por la temperatura del fluido caliente menos la temperatura de la pared. La temperatura, perdón, del fluido exterior, dividido la resistencia. Entonces, de esta forma, nosotros esta resistencia, acá tengo una altura, lo vamos a utilizar la inversa de la resistencia con un coeficiente que se denomina H, coeficiente global de transferencia de calor por convección, que incluye estas dos fases. No, el H es el coeficiente individual de la película. Sí, el coeficiente de transferencia de calor vehicular, perdón. El U va a ser la combinación de los dos, de los tres. Acá tenemos este fluido. Yo podría intentar, conociendo la conductividad del fluido, podría intentar hacer el cálculo de este coeficiente de esta resistencia por conducción, más esta otra parte. Pero, como es muy complejo, no podemos conocer el espesor de la capa límite, que va a depender del régimen del fluido. Entonces, si el régimen laminar, si el régimen turbulento, si el régimen, y en función si el régimen turbulento va a depender del número de Reynolds también, que es la relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas. Entonces, directamente
se trabaja con un coeficiente pelicular de transferencia de calor con convección. Este coeficiente pelicular, las unidades están acá, 20 U sobre hora pi cuadrado grado Fahrenheit, es un coeficiente que nos va a permitir, va a depender, vamos a seguir en la otra, el coeficiente pelicular de transferencia de calor por convección nos va a permitir definir el área y el descartímetro. Fíjense lo siguiente, el coeficiente pelicular H no es una característica del fluido ni del objeto. En realidad es una característica del sistema. H, así como está, yo no lo puedo tener, no lo puedo tabular, lo puedo calcular o tener para tabularlo como haría como la conductividad, como el coeficiente de conductividad o el calor específico que son constantes. Lo voy a tener que determinar en función de una características del sistema. No es una propiedad, no es una constante característica del fluido, ni es una propiedad del transporte tampoco. H va a depender de la variación de temperatura que yo tenga, va a depender del tipo de flujo que yo tenga, si es laminar, si es turbulento, va a depender de los fluidos y va a depender además de la configuración del intercambiador o del elemento de intercambio de calor que yo tenga disponible. Para determinar H, voy a decir entonces ustedes que ya lo hacemos para determinar H. Hay una serie de estudios que también lo vamos a ver en la mecánica de fluido en la bolilla 7, que se llama semejanza, y vamos a definir una serie de ecuaciones mediante números adimensionales. Estos números adimensionales, lo importante que tienen es que si no estoy adelantando más la transparencia, bien. Excelente. No puedo usar el PowerPoint de otro, ¿eh? Bien. Entonces, vamos a ver. Bueno, esto es todo lo que les acabo de explicar. En función de la relación de temperatura, siempre el calor, de cualquier manera, como estamos considerando, se nos va a transmitir desde la zona de mayor temperatura a la de menor temperatura. Se va a transmitir en función de la dirección, en función del gradiente negativo de temperatura. Eso es válido para todas las formas de transferencia de calor. Pero, en el caso particular, H, bueno, yo lo había explicado, depende de los flujos determinados por la mecánica del fluido como las propiedades térmicas del fluido. Eso es importante. Sí, perfecto. Si ustedes observan esa ecuación, la ecuación de calor, en realidad esa es muy similar a la ecuación, digamos, de fluido que habíamos determinado, que era un coeficiente K, un área de referencia o un área perpendicular y un delta T. Tienen similares formas, por lo tanto también, digamos, en este caso, podríamos asimilar lo que puede ser una ecuación de esa característica. Por otro lado, también tienen que ver que si lo analizan desde el punto de vista de los potenciales puestos en juego, el potencial de la transferencia de calor siempre es la variación de temperatura. Esa variación de temperatura es lo que obliga a la transferencia de la energía calórica. Entonces, esta ecuación tiene siempre la misma forma. Y si ustedes también analizan este valor de H, que es una, digamos, una forma de constante de conducción que tendría en este caso para el caso de la convección, un coeficiente de convección. Pero en este caso un coeficiente pelicular, porque estamos hablando de fluidos, que pueden ser líquidos o gases, de un lado o del otro. En realidad, el H es una combinación de conducción y convección. El fluido de la zona del sólido, que sería el que divide en dos corrientes, y del otro corriente. Bueno, acá habíamos dicho, ahorita
una pregunta de examen típica del examen final. H, ¿es una propiedad de la materia? No, del sistema. Muy bien. Bueno, ¿de qué va a depender? De todas las propiedades del fluido, exactamente. Peso específico, densidad, viscosidad, coeficiente de velocidad, presión por movilidad, coeficiente de calor específico, geometría del sistema. Es decir, no es lo mismo que yo tenga Fluido que viaja. por ejemplo, el ejemplo que yo les puse al principio, en dos tubos concéntricos, que un fluido que puede viajar en un intercambiador de calor donde yo tengo una carcasa, un envolvente, llena de tubos adentro. Y esos tubos pueden estar distribuidos de distintas maneras. Aparte, en este equipo, si lo miramos lateralmente, ya lo vamos a dar un poquito más de detalle en unos minutos. Si estos son los tubos que van por adentro, el fluido que va por el envolvente, yo puedo, para mejorar las condiciones de transferencia, hacerlo circular en forma tortuosa colocándole unas placas que se denominan buffer en función. Y aparte puede este fluido circular una sola vez por el envolvente o ir por la mitad del envolvente y volver por abajo por la otra mitad del envolvente. Entonces eso es lo que decimos geometría del sistema. Esto lo hemos hecho con tubos circulares, con tubos de sección circular. Puede ser un intercambiador de placas paralelas también, donde hay placas que separan el fluido de distintas temperaturas. Velocidad del fluido. Eso es muy importante, la velocidad del fluido. Porque eso nos va a definir si el régimen es laminar o es turbulento. Si mientras más rápido sea el fluido, es mejor. Pero vamos a tener un régimen turbulento y vamos a tener más homogeneidad en el fluido. Al haber un régimen turbulento, la capa límite va a disminuir, porque va a disminuir el espesor. Al disminuir el espesor, vamos a tener una menor resistencia a la transferencia de calor. En contraparte, eso lo vemos en mecánica del fluido, ocurre que al aumentar mucho la velocidad del fluido, vamos a tener mayor pérdida de carga. En esas condiciones, ya lo vamos a ver después, la pérdida de carga en el fluido varía con el cuadrado de la velocidad. Al variar con el cuadrado de la velocidad quiere decir que si yo duplico la velocidad, vamos a aumentar mi pérdida de carga 4 veces. Tengamos en cuenta eso. Y después va a depender de la diferencia característica de temperatura, que va a ser la relación de temperatura que yo tenga a la entrada y a la salida del sistema, tanto del fluido caliente como del fluido frío, y de la distribución de temperatura que yo tenga en la superficie. Bueno, vamos a analizar un sistema muy sencillo. En este caso yo tengo un fluido frío y lo quiero calentar con vapor. Entonces tenemos una configuración similar a la que hemos buscado acá, que son los tubos concéntricos, y el fluido puede ingresar. El vapor, que está más caliente, va a condensar y el calor latente de condensación se lo va a transferir al fluido frío que va a ser caliente. Entonces, si yo grafico la temperatura a lo largo del equipo, vamos a tener que la temperatura del fluido caliente, el vapor, se va a mantener constante, mientras que la temperatura del fluido frío, como estamos circulando en sentido contrario, va a ir aumentando desde una temperatura mínima T1 hasta una temperatura máxima T2. Entonces, delta T va a ser la diferencia de temperatura entre el fluido de la entrada, frío, y el fluido de la salida, caliente, o en un extremo, y la diferencia entre el fluido que salió sigue siendo fluido frío, que ha aumentado su temperatura, y el fluido de calefacción. Entonces, el calor total transferido, nosotros lo podemos expresar como un coeficiente HI, por un área de intercambio, o la diferencia de temperatura entre T sub P, que es esta, y la temperatura T que yo estoy considerando. Ahora, ¿cuál de todas estas temperaturas voy a usar? Yo tengo un problema, porque habíamos dicho que el calor transferido es directamente proporcional, a la ecuación anterior, al delta T, a la variación de temperatura.
temperatura. Entonces acá tengo una gran transferencia de calor y acá una pequeña transferencia de calor. Para hacer el cálculo, los ingenieros, ¿qué tenemos que hacer? Buscar un delta T intermedio. El delta T intermedio nosotros lo podríamos calcular en esta condición muy sencilla como un delta T medio geométrico, porque tendríamos una variación lineal. Eso se puede aplicar en algunas condiciones, pero en otras no. Entonces, ¿qué ocurre? Si consideramos el calor específico a presión constante, el delta T va a ser proporcional al calor. ¿Por qué poder tenemos que hacer esa simplificación de considerar el calor específico a presión constante? ¿Se acuerdan de termodinámica? El calor específico varía con la temperatura. Sí. Va a aumentar para en algunos fluidos y va a disminuir en otros. Entonces, más o menos, vamos a considerarlo constante. Pero para que podamos aplicar eso sí que es constante, tendremos que pensar en un elemento diferencial, o de variación de temperatura. Consideremos un elemento diferencial, que en este caso tendría que ser el caño anterior. Un elemento de longitud diferencial X que va a tener un área diferencial A. Entonces, calor transferido, diferencial puro, podemos expresar como el coeficiente molecular de transferencia de calor por el área diferencial por el delta T intermedio. En este caso, esto es válido porque estamos trabajando con áreas diferenciales. Entonces, entre este punto y este punto, la cantidad, la variación que vamos a tener de temperatura es pequeña. Podemos considerar el calor específico a presión constante, o sea que podemos decir delta T1 podríamos definirlo como la diferencia de temperatura que se encuentra cuando el fluido, el extremo donde el fluido caliente entra, y delta T2 va a ser la diferencia de temperatura que vamos a tener donde el fluido caliente sale. Entonces, de esa manera podemos expresar, reemplazando esta ecuación por aquella, HI por ahí sobre por delta T2 menos delta T1 va a ser igual a la integral entre delta T1 y delta T2 de diferencial delta TI sobre delta TI. Si nosotros integramos esta expresión, el calor total Q transferido va a ser HI por el área de intercambio por esta expresión, delta T2 menos delta T1 sobre el logaritmo natural de delta T2 menos delta T1. ¿Qué es esto? Esto es un delta T de temperatura que se denomina delta T medio logarítmico. Tiene la particularidad de que esta es la expresión que para este tipo de configuraciones me representa mejor el delta T total que tengo en mi sistema. Ustedes podrían haber hecho en ese tipo de especulaciones matemáticas directamente una media de temperatura, tomando las temperaturas extremas y dividiéndolo con la mitad, y dice, bueno, mira, esta va a ser la temperatura representativa de esta transferencia de calor a lo largo de todo el cuerpo. Pero lo que acaba de explicar el ingeniero es que, analizando de manera diferencial el comportamiento que tiene la temperatura a lo largo de toda la longitud del equipo, llegamos a la conclusión de que la que más se asemeja y más se aproxima a la realidad de lo que se mide dentro de los intercambiadores, que en realidad necesitamos nosotros medirlo, pero se puede hacer, que es la media logarítmica de temperatura, que es la representativa que más se acerca al comportamiento real. Y esas líneas que ustedes ven rectas en realidad son curvas a los fines reales. Pero las representaciones las hacemos prácticamente rectas. Pero si ustedes lo ven en los libros de texto, van a parecer que son en realidad de tipo curva. Y esas curvas, para colmo, son mucho más difíciles de estimar como medias aritméticas. Entonces, la media logarítmica es la que mejor representa ese comportamiento. En rigor, si usáramos un delta T medio promedio, dependiendo del tipo de intercambiador de calor, para un intercambiador simple donde tengo una condensación, tendríamos un error del orden del 5 al 2%, del 2 al 5%. ¿Eso qué implica? ¿Para qué me interesa a mí conocer este fenómeno de transferencia? Para calcular o dimensionar la superficie de intercambio, para conseguir una cantidad de calor definida. O
dada una superficie de intercambio y un par de fluidos que yo necesito, verificar si el calor, cuánto va a ser el calor transferido y si me va a poder servir a mis usos. Vamos que yo encontrar el equipo armado. Pero esta es una expresión genérica. Esta expresión genérica sirve para todo tipo de configuración. Eso es lo bueno. Todo tipo de configuración, cuidado, cuando tengamos un solo paso de fluido por cada sector. Yo tengo que, en el caso mío, el fluido caliente va a pasar una sola vez y el fluido frío también va a pasar una sola vez. Esta expresión puede ocurrir después en una configuración más compleja que el fluido frío, pase dos veces. ¿Por qué? Y el fluido caliente también puede pasar dos veces. O sea, yo puedo hacer un intercambiador en U, que se llama, por ejemplo, el intercambiador, uno de los intercambiadores de Atucha 2, es un intercambiador que tiene 10.500, para Atucha 2 se llamaba en mis épocas, creo que ahora se llama Kirchner, Es raro. Seguramente que se llama así. Bueno, ese, no, que no le han cambiado el nombre, no me acuerdo si, porque hay una que se llama Juan Perón también. Bueno, política aparte, el intercambiador de calor del reactor nuclear tiene una serie de tubos en U. Una serie de tubos que son aproximadamente 10.500 tubos en U, de níquel. Ese intercambiador que se está construyendo en INSA, acá en Mendoza, yo lo veo personalmente, están en una cámara especial de construcción por las condiciones operativas en las cuales ese reactor tiene que fabricarse y está en una atmósfera controlada, donde el personal que está en el interior trabajando está con cofia y con un equipo, digamos, tipo cerrado para evitar contaminar de alguna manera tanto la atmósfera como el equipo que se está trabajando. Entonces, en ese equipo, Ahora los demás Te presento poeta. y salió el otro pingo a la cancha. Al final me obliga. Es así la cosa. Déjenme actuar un ratito. Permítame. Se autorizaba a una persona a llevar un... Entonces, en este tipo de configuración, el intercambiador externo en realidad cumple como una función. Si nosotros vemos que uno de los fluidos, por ejemplo, ingresa por acá y sale de la coraza por esta otra punta, y el fluido que nosotros queremos enfriar tiene la mitad de los tubos, trabajan en este sentido, podríamos decir que van en cocorriente, ambas corrientes. Pero en este otro caso, cuando vuelven, están en contracorriente. Entonces, la mitad del intercambiador trabaja en contracorriente y la mitad trabaja en cocorriente. Si nosotros hacemos los cálculos de la media logarítmica de temperatura, nos vamos a dar cuenta que estamos en una disyuntiva. O usamos la configuración de contracorriente o usamos la configuración de cocorriente. O en su defecto tendríamos que averiguar qué temperatura hay acá, en este lugar. Pero tampoco podemos agarrar y entrar a medirla, porque nosotros lo que conocemos son las temperaturas de salida extremas. Entonces, lo que se hace, en general, es de alguna manera ajustar la media logarítmica de temperatura como si fuera una de contracorriente pura y afectarla por un factor que se llama factor de corrección de la media logarítmica de temperatura, FT. Ese valor FT es un factor que está, de alguna manera, relacionado con las capacidades caloríficas de los fluidos que intervienen y con las temperaturas a las cuales estos fluidos intervienen. Con fórmulas se consiguen dos coeficientes, se ingresa a gráficas y esas gráficas tenemos el factor FT. Ese factor FT varía desde 0 hasta 1 como máximo. Un buen intercambiador de calor tiene valores de FT del orden de hasta 0,75 aproximadamente, de 1 a 0,75. ¿Qué nos dice este valor FT? Nos mide de alguna manera el alejamiento que tenemos de la configuración ideal, que sería un paso por los tubos, un paso por la coraza en contracorriente pura. Ese sería el que tendría el factor FT1, por eso nunca lo ponemos en el cálculo del delta medio logarítmico. Pero cuando tenemos otras configuraciones más complejas, aparece el factor FT y ese factor FT mide de alguna manera ese alejamiento de la configuración ideal. ¿Se entiende?
nos sirve también para decidir o ver cuán eficiente es el intercambiador, porque si tenemos un intercambiador que nos da un FT de 0,5, significa que es un intercambiador que tiene que ser necesariamente muy grande para cumplirle las condiciones de intercambio que nosotros pretendemos, porque está trabajando como al 50% en síntesis. Entonces, esos valores de FT, que lo van a ustedes estudiar, lo vamos a ver acá, y nosotros después vamos a introducirlo con mucha más profundidad en la materia de equipos de instalaciones industriales, donde nuevamente vemos los equipos desde ese punto de vista, desde el punto de vista de las configuraciones que pueden representar. ¿Por qué inventamos las configuraciones complejas? Eso, ¿por qué? ¿Para qué le ponemos ¿Para una qué nos configuración ponemos compleja si le disminuimos el rendimiento respecto del ideal? Pregunta que sería excelente que hiciera. Esa es una de las razones. Espacio, otras veces nosotros, como decía el ingeniero, en el caso del valor de los coeficientes peliculares, estos H son en realidad, entre otras cosas, función del número de Reynolds. El número de Reynolds, a su vez, es función de las velocidades. Y las velocidades se pueden variar única y exclusivamente en funciones o de cambio de los diámetros de las tuberías o de los lugares por donde pasa, o en su defecto, disminuyendo la cantidad de pasaje y haciendo que aumente la velocidad por un caudal dado. Es una ecuación que tiene que ver con caudal igual a velocidad por sección. Si nosotros disminuimos la sección, necesariamente tenemos que aumentar la velocidad para mantener el mismo flujo másico, el mismo caudal másico. ¿Y eso qué significa? Si aumenta la velocidad, aumenta el número de Reynolds. Si aumenta el número de Reynolds, aumenta el coeficiente pelicular. Y eso mejora el coeficiente de transferencia global. Entonces, de alguna manera, todos estos puntos, que parece ahora que son chino básico para ustedes, van a empezar a entenderlos cuando primero vean un poco más de mecánica de los fluidos, con el tema de los números dimensionales, el número de Reynolds, todo eso. Y por otro lado, con este tipo de situaciones en las cuales estas configuraciones son las configuraciones principales que van a ver en la industria. Eso, una pregunta, ¿eso de las velocidades es válido para los dos fluidos? Sí, tanto para el fluido que va por la coraza como para el que va por los tubos. Por eso usted puede hacer, por ejemplo, una combinación. Un paso por la coraza, 2 pasos por los tubos. 2 pasos por la coraza, 4 pasos por los tubos. 3 pasos por la coraza, 6 pasos por los tubos. Generalmente son múltiplos de 2. 4 pasos por la coraza, 8 pasos por los tubos. Pero esa ida y vuelta de tantas veces de pasar por la coraza o pasar por los tubos los fluidos, también le implica, esto es como una conclusión que van a sacar después del año que viene, un gasto energético mayor, porque mayores pérdidas de carga, mayores pérdidas de carga implican una bomba que consume más potencia y por lo tanto más energía eléctrica y el que paga los platos rotos de la industria. Aparte, hay que tener en cuenta otra cosa: el movimiento de un fluido en una cañería produce ruido. Aparte, El equipo, vibraciones, ruido. entonces van a necesitar un equipo mucho más robusto y en algunos casos insonorizarlo un poco, porque si no, todo el que esté por ahí cerca va a terminar aturdido si no lleva una protección auditiva. Hay que tener en cuenta eso, que las velocidades medias de un fluido dentro de una cañería se establece entre 1 y 3 metros por segundo. Para el agua, en el caso del agua. Para el petróleo, de 1 a 1,5 metros por segundo. Para vapor, 30 hasta 30 metros por segundo. Para, ¿qué otro líquido? De 10 metros. Para gases industriales, 10 metros por segundo. Como límite, el aire comprimido, por ejemplo, usted lo puede transportar hasta 10 metros por segundo. Esos valores ya son como que la industria los ha de alguna manera analizado y probado y se han dado cuenta que es la mejor solución entre la relación entre las pérdidas que produce la circulación de los fluidos y los diámetros de las cañerías que se usan generalmente. Y el costo. Y el costo. En ese caso. Bueno, acá un poco esto es lo que hemos planteado, lo que ya hemos explicado en la conferencia. La sigla por medio de la logarítmica de temperatura es MLDTI, y H, en este caso que lo calculamos, va a ser específico para cada media logarítmica de temperatura. Vamos a ver ahora lo que habíamos charlado recién. Esto se lo explicamos acá con dibujos. Aquí están o sea, lo que digo yo, por no usar el PowerPoint mío, estoy usando el de otro. No sabemos cómo avanzar. Tenemos acá lo siguiente: una instalación industrial
y yo necesito intercambiar, calentar una corriente con una corriente caliente con una corriente fría. Entonces acá tenemos una especie de un intercambiador de calor de casco y tubo, de doble Que se denomina tubo en tubo. sí, de doble tubo. Este particular tiene una serie de elementos que permiten determinar los coeficientes periculares de transferencia de calor en función de los distintos tipos de fluidos. Esto es una configuración experimental. Entonces acá yo voy a medir una serie de cosas. Tenemos distintos tipos de terminales, vamos a aplicar corrientes, vamos a tener un intercambiador de calor, vamos a generar un calentamiento del fluido y vamos a generar un fluido caliente y un intercambiador que va a mantener un fluido frío. Entonces vamos a establecer una condición de estado estacionario y en esta condición de estado estacionario vamos a medir una serie de parámetros y como vamos a saber el calor transferido, vamos a poder despejar indirectamente H. Pero así como está la cosa, no me convence mucho a mí determinar H porque va a ser para esta configuración experimental. Entonces se ha repetido varias veces este tipo de ensayo y lo que ustedes van a ver en el CAO, eso es lo que nos importa que aprendan a usar, es que para determinar H existen una serie de ecuaciones de números adimensionales que van a depender de la configuración del intercambiador de calor. Normalmente se usa el número de Nusselt y que es igual a una productoria de distintos números adimensionales que pueden ser el número de Frank, por el número de Reynolds, por el número de Grashof o el número de Galileo. Cada intercambiador de calor va a tener una condición particular y una combinación particular junto con algunos coeficientes. De esos 4 números que les he mencionado, puede haber un quinto número, el número de Stanton también, y esos están definidos, eso se ve un poco en la mecánica de fluido, otro poco en transferencia de calor. ¿Y qué es el número adimensional? Me van a preguntar ustedes. Bueno, es una relación entre variables. Yo recién les dije que el número de Reynolds es la relación entre fuerzas viscosas, entre fuerzas de inercia, y fuerzas viscosas. ¿Sí? Recordamos, el número de Reynolds va a ser la densidad multiplicada por la velocidad del fluido por una longitud característica dividido la viscosidad. La viscosidad que está abajo me representa la fuerza viscosa y la velocidad que está arriba me representa la fuerza de inercia. Así están definidos varios tipos de coeficientes, varios tipos de números, que son relaciones de fuerza, básicamente, o relaciones de fuerzas directrices. Y eso nos permite a los ingenieros establecer relaciones de causa-efecto que al mismo tiempo nos van a permitir calcular coeficientes o elementos que nos van a servir para diseñar nuestros equipos y de ahí poder sacar los datos que necesitamos. Bueno, hemos llegado hasta acá más o menos. Estábamos explicando el intercambiador y ahora pasamos, si querés, a esta parte. Te dejamos a partir de ahí. Tengo que rebobinar. Bueno, les ha mostrado bastante. Bueno, en definitiva, por lo que estoy viendo, a dónde han llegado. ¿Qué es lo que es importante en esto? Ustedes han visto que H no es una propiedad de las sustancias. Entonces no podemos aplicar la ecuación como lo hacíamos con el caso de Fourier, en la parte de conducción, en el cual ¿qué hacíamos? Aplicábamos Fourier y usábamos una constante que era propiedad de la materia. Entonces el cálculo realmente se nos solucionaba un montón. En este caso, cuando nosotros calculamos calor, necesitamos conocer ese coeficiente pelicular. Coeficiente pelicular que, en definitiva, lo puedo conocer en función de lo que ahí está calculado, pensando que el intercambiador de calor es un intercambiador de calor que trabaja en forma diabática, en el cual puedo saber la cantidad de calor que necesito para calentar o para enfriar una sustancia, que es lo que tienen ustedes ahí escrito, y en el calentamiento o en el enfriamiento de esa sustancia está entregando la cantidad de calor
es lo que yo estoy calculando o estoy, digamos, indicando con la igualdad que tengo escrita a la derecha. Eso sería el calor que yo estoy transfiriendo por convección desde un fluido al otro. Ahora bien, se imaginan que a mí, como dice ahí en la industria, yo no ando buscando conocer el H sub I de cada operación. A mí lo que me interesa, en realidad, que es muy importante, saber cuál es el área de intercambio que yo necesito normalmente para lograr ciertas temperaturas de proceso dentro de mi proceso. Porque eso es lo que yo necesito. Yo necesito enfriar un hidrocarburo, un petróleo, o necesito calentar un hidrocarburo de una temperatura de 250 a 350 con otro fluido, que puede ser un fluido térmico, puede ser otro petróleo que está a otra temperatura. Y lo que me interesa saber es el área de intercambio que yo necesito para poder adaptar un determinado equipo, como puede ser un intercambiador de calor. Bien. Entonces, para poder calcular el área, yo rápidamente tengo que poder encontrar los coeficientes peliculares en forma rápida y precisa. Y para eso existe lo que es, o nos basamos, o nos apoyamos, en el análisis dimensional. Esto es algo, y es un tema, todavía no lo he visto en mecánica de fluido esto, ¿no? ¿Cuál, perdón? No, se lo estaba explicando yo ahora porque si no... Bien, No, nos nada. ha estado adelantando. Un poquito. Sí, lo que pasa es que, como digo yo, como el PowerPoint no es mío, entonces con una sola imagen ya le dices, bueno, esto sigue así, 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 y después voy a instalar PowerPoint. Bueno, estos números adimensionales, que ya van a ver cómo se manejan, me permiten estimar o conocer propiedades, digamos, características de un fluido en base, ¿cierto?, a ciertas propiedades de ese fluido. Y entonces, de esa manera, se pueden definir algunos números adimensionales, como es el número de Reynolds, que no es una propiedad, es un número que me indica una característica, por ejemplo, del fluido, o de la forma que fluye el fluido en realidad, y que en definitiva me permite, a través de ese o del número de Prandtl, por ejemplo, con la articulación de ambos números, poder encontrar el valor de H sub I. ¿Por qué? Porque estos números es un conjunto, o están formados con un conjunto de propiedades que son inherentes a la sustancia que estamos trabajando, en las condiciones que nosotros estamos trabajando. Según las condiciones, están ajustadas las características. Y este número tiene una forma, esta relación de las características o de las propiedades, tienen una forma que dan por resultado una igualdad que es un número. Y que en función de la magnitud de este número, me puede o puedo inferir qué clase o qué tipo de fluido yo tengo en ese momento dentro del equipo que estoy queriendo hacer intercambiar calor. Dentro de estas características yo puedo conocer, en función de propiedades del fluido, en las condiciones de trabajo que yo estoy determinando, puedo conocer, por ejemplo, los coeficientes peliculares. Entonces, lo que yo tengo que buscar, o lo que yo tengo que determinar, en definitiva, o tengo que llegar, es a poder determinar el área de intercambio a través de un modelo matemático parecido al que nosotros vimos con Fourier. Entonces, supongamos que nosotros tenemos ese pequeño sistemita muy sencillo, en donde yo tengo un vapor que está circulando en un caño grande
y por dentro de ese caño grande hay un fluido más pequeño por donde está circulando un fluido líquido. Este fluido líquido, lógicamente, entra frío y sale caliente. ¿Por qué? Porque está en contacto con un vapor que le está entregando calor. La forma que le entrega calor el fluido externo es, como está indicado ahí en el dibujo a lo largo del caño, en forma perpendicular, digamos, a el caño, ¿cierto? Porque el calor del cuerpo caliente está externo al caño y el cuerpo frío está dentro del caño. O sea que lo que intercambia los calor son los fluidos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, fíjense, nosotros tenemos, si nosotros tomamos la temperatura de la pared por donde circula el vapor, la pared externa sería de el caño que yo tengo ahí en el dibujo. Como es un vapor que está entregando calor, la forma en que entrega calor el vapor es un vapor que está justo en su punto de condensación. La forma en que está entregando calor es condensándose. Entonces, ¿qué tipo de calor está entregando? Latente. ¿Y por qué me doy cuenta que está entregando calor latente? ¿Cómo me doy cuenta que se está condensando y está entregando calor latente? Porque la temperatura del vapor se mantiene constante y estoy viendo que está transfiriendo calor. Porque podría estar constante y no transferir calor. ¿Qué sé yo? O podría estar absorbiendo calor, no sé, no tengo idea. Pero si está entregando calor y la temperatura se mantiene constante, la única forma, la única posibilidad que tengo es que ese vapor esté condensándose, o sea, esté entregando calor latente de condensación. ¿Por qué? Y porque es la única forma de que la temperatura del caño del vapor se mantenga constante. Y fíjense, esto es una simplificación que he hecho ahí. En realidad, la variación de la temperatura del fluido no es así una línea recta, sino lo he hecho así a los efectos de la explicación. ¿Ya? Es una curva. Pero, digamos, el fluido entra a una temperatura menor y sale a una temperatura superior. ¿Por qué? Porque está absorbiendo calor de lo que le está entregando el vapor. Esto hace que nosotros, a la entrada, entre la temperatura del fluido frío, entre la temperatura del fluido y la temperatura del vapor, tengamos un gran delta T. Y a la salida del fluido que se ha calentado, el delta T sea menor. Y fíjense que abajo yo lo podría graficar con la curva que he hecho acá arriba. No están en escala, pero lo puedo graficar. Fíjense, este delta T, que sería este que está acá, es mucho más grande que este delta T que está acá. ¿Estamos de acuerdo? No está hecho en escala, pero sí les quiero mostrar una cierta proporcionalidad, es decir, a la entrada del fluido al proceso, ¿no es cierto? Tengo un delta T grande con respecto a la temperatura que tiene el vapor de calentamiento. Y a la salida del fluido caliente, yo tengo un delta T mucho más chico. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir entonces que si yo quiero calcular el calor intercambiado entre el fluido caliente y el fluido frío, por la expresión que hemos estudiado, yo digo que va a ser igual al coeficiente pelicular por el área de intercambio, que también les voy a preguntar cuál les parece que es, por el delta T entre el fluido caliente y el fluido frío. Pero ahí tenemos un problema. Varios problemas. Uno, ¿cuál es el delta T que vamos a tomar? ¿Cómo?
fuente dice que el promedio es el... El año pasado ya se sabe La temperatura media No, logarítmica. lo vimos recién. Lo vimos recién. ¿Cuál vamos a tomar? Pero, a ver, va mucho más allá de decir, sí, uno cuando tiene diversas, digamos, tiene variabilidad en una variable, generalmente dice, bueno, tengo variabilidad, tomo el valor medio, y con eso calculo. Pero la realidad es que, fíjense, el calor, si bien estamos en un proceso estacionario, el calor que está siendo transferido, en cada punto yo puedo plantear esta expresión. H por A por delta T lo puedo expresar como un valor, ¿no es cierto?, en el que estoy calculando la cantidad de calor que le estoy transfiriendo del vapor al líquido. Pero, fíjense que los delta T se van modificando a lo largo de todo el intercambio. O sea que yo tengo infinitos delta T posibles en este intercambio que yo estoy planteando, entre el mayor y el menor. ¿Estamos de acuerdo? Y la realidad es que tengo que buscar la manera de poder llegar a una expresión de cálculo. Y fíjense, ahí lo dice claramente. En los equipos industriales yo no puedo medir promedios de temperatura en las cañerías, porque ahí, fíjense, estamos midiendo temperatura en la cañería. Normalmente, lo que en los procesos industriales se mide son temperaturas de entrada y temperaturas de salida. Eso es lo que normalmente uno maneja como variable. Y la verdad es